En videos anteriores, se explicó la conexión y cableado de un motor eléctrico de 6 y 9 terminales. En esta ocasión, se va a explicar cómo se debe realizar la conexión de un motor eléctrico de 12 terminales o 12 puntas. Para ello, se puede hacer conexiones en estrella o conexiones en delta tal como indica la placa de datos de la mayoría de motores eléctricos. Estos motores eléctricos, en su interior se divide en 6 bobinas, de donde, hacia el exterior salen 12 puntas o terminales, con los cuales podemos hacer las diferentes configuraciones de conexiones dependiendo de la necesidad. Las bobinas de un motor eléctrico es el arrollamiento de cobre que está en el estator. Si con el tiempo o por un mal uso del motor, el cable de cobre que conforman las bobinas se deteriora o se rompen, entonces para repararlo, se necesita hacer un rebobinado, es decir, hacer un cambio en el arrollamiento de cable que se encuentra en el interior del motor. Antes de explicar cómo hacer las conexiones en delta o estrella, es necesario saber cómo es que se nombra o se etiquetan los terminales de cada bobina del motor. Pongamos atención a los terminales de las 3 primeras bobinas. Por lo general, viene designado o se nombra desde el terminal 1 hasta el 3 por un lado. Y por el otro extremo de las bobinas se nombran desde el terminal 4 hasta el 6, si es que se basa en la norma NEMA, o trae letras U, V y W, si es que es fabricado bajo la norma IEC. Igual ocurre con los terminales de las 3 últimas bobinas. Se designa desde el terminal 7 hasta el 9 por un lado. Y por el otro extremo de las bobinas se nombra desde el terminal 10 hasta el terminal 12, si es que se basa en la norma NEMA, o trae letras U, V y W, sub 3 y sub 4 si es que es fabricado bajo la norma IEC. Entonces, la primera bobina queda designada con los terminales 1 y 4. La segunda bobina queda designada con los terminales 2 y 5. La tercera bobina queda designada con los terminales 3 y 6. La cuarta bobina queda designada con los terminales 7 y 10. La quinta bobina queda designada con los terminales 8 y 11. La sexta bobina queda designada con los terminales 9 y 12. Ahora veamos la configuración en delta paralelo o doble triángulo. Esta configuración se usa para un voltaje trifásico bajo. Lo que se hace es primero formar un triángulo con 3 bobinas, las cuales los terminales deben quedar de la siguiente manera. Leyendo los terminales en sentido horario. 1 y 4 corresponde a la primera bobina, 2 y 5 a la segunda bobina, 3 y 6 a la tercera bobina. Las otras 3 bobinas restantes se colocan en paralelo a cada lado del triángulo formado. Y de la misma manera, leyendo los terminales en sentido horario, se tiene los terminales 7 y 10 paralelo a la primera bobina, 8 y 11 paralelo a segunda bobina, 9 y 12 paralelo a la tercera bobina. Los 3 cables de alimentación salen desde cada vértice del triángulo. Ahora veamos cómo es que se hace esta conexión en la caja de bornes del motor. En la caja tenemos una base de 6 bornes, donde vamos a poder colocar los terminales de las bobinas. Los terminales se van a colocar de la siguiente manera. T1, T2 y T3 para un lado y para el otro lado, T5, T4 y T6, en ese orden. Puede que las etiquetas de los cables solo vengan numeradas, pero es lo mismo. Aquí solo fíjate en los números. Seguidamente, colocamos pletinas metálicas para unir los terminales. A continuación, colocamos los terminales del 7 al 9, en ese orden. Esto va quedando así. La idea es formar 3 grupos de 4 terminales cada uno. Por el otro lado también colocamos los 3 terminales 12, 10 y 11, en ese orden. Entonces tenemos aquí los terminales 1, 6, 7 y 12 que va a ir conectado a la línea 1 de alimentación. Aquí los terminales 2, 4, 8 y 10 que va a ir conectado a la línea 2 de alimentación. Aquí los terminales 3, 5, 9 y 11 que va a ir conectado a la línea 3 de alimentación. Como en todo, se debe considerar el cable de protección a tierra, que es el de color verde, el cual debe conectarse a la carcasa del motor. Ahora, veamos cómo es la configuración en delta serie, que se usa para alto voltaje. En esta configuración, las bobinas que conforman cada lado del triángulo se conectan en serie. En sentido horario tendríamos los terminales 1 y 4 de la primera bobina, 2 y 5 de la segunda bobina, 3 y 6 de la tercera bobina. Luego,
Los terminales 7 y 10, 8 y 11, 9 y 12. En la caja de bornes del motor se debe colocar los terminales 1, 2, 3, 4, 5 y 6, tal como se muestra. Luego, debemos unir los terminales 4 y 7. Unir los terminales 5 y 8. Unir los terminales 6 y 9. También debemos unir 1 y 12 para alimentar con L1. Unir 2 y 10 para alimentar con L2. Unir 3 y 11 para alimentar con L3. Para la configuración en estrella paralelo o doble Y, se forma una estrella con las 3 primeras bobinas, donde se debe unir los terminales 4, 5 y 6. También formamos otra estrella con las 3 bobinas restantes, donde se debe unir los terminales 10, 11 y 12. Estas 2 estrellas se deben unir de forma paralela para alimentar con las 3 líneas. En la caja de bornes del motor se debe unir los terminales 4, 5 y 6 para formar la primera estrella. En otro borne de la caja debemos unir los terminales 10, 11 y 12. Finalmente, unir los terminales 1 y 7 para alimentar con la línea 1. Unir los terminales 2 y 8 para alimentar con la línea 2. Unir los terminales 3 y 9 para alimentar con la línea 3. Debemos fijar o ajustar los terminales a los bornes de la placa base usando tuercas y así evitar que se muevan y provoque un cortocircuito. Ya vimos la conexión doble Y, donde, según las especificaciones de este motor, se debe usar para un voltaje de 380. Ahora veamos la última configuración, que es la configuración en estrella serie, que por lo general se usa para arranque del motor. Aquí, debemos formar la estrella con las 3 últimas bobinas, donde se debe unir los terminales 10, 11 y 12. Luego, las 3 bobinas restantes se deben conectar en serie a las bobinas centrales. En la caja de bornes del motor se debe colocar los terminales 1, 2, 3, 4, 5 y 6, tal como se muestra. Ahora, necesitamos unir 3 terminales, pero, como ya no se tiene espacio en la caja de bornes, lo voy a hacer aparte. Debemos unir los terminales 10, 11 y 12. Como esto está fuera de la placa base, se debe aislar, ya sea con cinta o cualquier otro material para evitar que haga contacto con la caja metálica del motor. Seguidamente, debemos unir los terminales 4 y 7. Unir los terminales 5 y 8. Y los terminales 6 y 9. Por último, se debe conectar las líneas de alimentación L1, L2 y L3 a los terminales 1, 2 y 3 respectivamente. Recuerda que debes fijar o ajustar los bornes usando tuercas si es que tiene una base de bornes como la que se muestra. Finalmente se debe tapar la caja de bornes y todo quedará listo para usar el motor eléctrico. Bueno amigos, hasta aquí esta explicación. Recuerden que en el canal podrás encontrar videos con la explicación de motores de 6 y 9 terminales. Hasta luego.